Buenos días, señores alumnos. El tema que vamos a tratar hoy son principios de la radioterapia. Para tratar el cáncer se necesitan hacer uso de múltiples disciplinas, de múltiples especialidades. Estamos hablando de la cirugía oncológica, la radiooncología, la oncología médica y además otros tratamientos, como veremos más adelante. Es importante hacer notar que el cáncer es una enfermedad multifocal, multifactorial, es decir, que tiene múltiples causas por las cuales se va a originar. De alguna forma, su tratamiento será multidisciplinario, es decir, tienen que actuar diversas especialidades para tratar el cáncer. Dentro de estas, como habíamos manifestado, está la cirugía oncológica, que nos va a permitir dar un tratamiento local y regional, un tratamiento de la tumoración y, a su vez, los ganglios o los órganos cercanos a donde se encuentra la tumoración. De todos los tratamientos oncológicos, la cirugía es el que mejor tasa de curación nos va a dar. La intención del tratamiento quirúrgico puede ser curar o simplemente calmar los síntomas. Otra especialidad que tiene que ver con el tratamiento del cáncer es la radiooncología, que al igual que la cirugía nos va a dar un tratamiento locorregional. Después de la cirugía, este tratamiento es el que va a lograr buenas tasas de curación. Y al igual que en la cirugía oncológica, su intención puede ser curativa o paliativa. También tenemos otros tratamientos que nos van a permitir llegar a todo el organismo, es decir, es un tratamiento sistémico. Esto nos lo da la oncología médica, mediante tratamientos en base a quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia. La intención del tratamiento es curar o paliar los síntomas. Además, tenemos de otros tratamientos oncológicos, esos tres importantes que son los pilares del tratamiento del cáncer, son la terapia dirigida, es decir, con anticuerpos monoclonales, por ejemplo, el trasplante de médulas, células madre, así como la medicina de precisión, que es dirigido a los cambios genéticos de cada persona. Dentro del tratamiento, entonces, de estas especialidades que tienen que ver con el cáncer, la cirugía oncológica puede ser convencional, es decir, aquella cirugía que se hace en forma abierta, o la cirugía mínimamente invasiva. Estamos hablando de cirugía laparoscópica o cirugía de robótica. Además, incluye la criocirugía, la hipertermia y el láser. La otra especialidad, que es la radiooncología, nos permite dar tratamiento también del cáncer a altas dosis de radiación. Esta va a destruir el cáncer o va a disminuir su replicación, dañando el ADN de las células tumorales. Oncología médica, que nos da tratamiento sistémico del cáncer, se hace mediante algunas modalidades, ¿no? Quimioterapia neoadyuvante, que permite mejorar la respuesta al tratamiento a otras especialidades, por ejemplo, quimioterapia neoadyuvante en cáncer de cuello uterino para mejorar la respuesta al tratamiento con radioterapia, o quimioterapia en tumores que son inicialmente inoperables porque son demasiado grandes, están convirtiendo órganos vitales, se les da un tratamiento quimioterápico para disminuir esto y hacerlo potencialmente quirúrgico. Y también nos permite tratar las enfermedades a distancia, ya que, como sabemos, el tratamiento de estos es sistémico. También están en desarrollo pruebas genéticas que nos van a permitir eh, determinar cuáles son los tratamientos más efectivos para cada persona. Estamos hablando de la medicina de precisión. Por lo menos el 50% de los pacientes que tienen
cáncer, en algún momento de su vida, van a tener que ir a radioterapia. De estos, la gran mayoría, esto es el 60%, son tratados con intención curativa, solos con radioterapia o asociados a otras modalidades de tratamiento como cirugía, quimioterapia. En términos generales, la radioterapia va a curar del 25 al 30% de todos los pacientes que tienen cáncer. Y como dijimos, es la segunda modalidad que mejor tratamiento curativo da después de la cirugía. Vamos a pasar a ver cuáles son las indicaciones de la radioterapia, cuál es su intención y cuál es el mejor tratamiento para dar con radioterapia. En cuanto a las indicaciones, tenemos una principal indicación es curar, es decir, permitir la curación mediante la radiación, como dijimos, que se puede dar sola o en combinación con quimioterapia, inmunoterapia u otro tipo de tratamientos. También nos puede permitir mejorar las posibilidades de curación. Esto es cuando damos radioterapia neoadyuvante al tratamiento definitivo, que puede ser el quirúrgico o en otros casos para mejorar la respuesta al tratamiento de otro tipo de tratamientos, como por ejemplo, nos permite un buen control local de la enfermedad. Esto es, nos va a permitir controlar no solamente el tumor, sino también sus zonas de diseminación linfática, como es los ganglios regionales o el compromiso de la invasión local o regional. Hay casos en los cuales tenemos que dar tratamiento con radioterapia paliativa para calmar el dolor, para calmar el sangrado, etc. Esto nos va a permitir dar una mejor calidad de vida de los pacientes con. La intención de la radioterapia puede ser curativa o paliativa. La intención curativa la podemos dar mediante radioterapia radical, que es el tratamiento a dosis plenas, completas, que el médico especialista va a calcular, en las cuales puede ser como una indicación solamente radioterapia, o puede estar asociado a otros agentes como quimioterapia o agentes biológicos. Y la radioterapia adyuvante es aquella que se va a dar después de otro tratamiento previo, generalmente después de cirugía. Entonces, todo esto nos permite curar al paciente que tiene cáncer. Pero a veces, estadios avanzados, la curación ya no es factible, pero sí nos va a permitir controlar síntomas, es decir, dar un tratamiento paliativo. Y entre los síntomas que podemos controlar, por ejemplo, son el dolor, la radioterapia para disminuir el dolor, el sangrado, las hemorragias, o permitir complicaciones en las cuales pueden estar asociadas con el tumor, ¿no? Pacientes cuya tumoración, por ejemplo, no puede ser operada, se les puede dar radiación para disminuir, por ejemplo, las ulceraciones o el crecimiento rápido. Los métodos para administrar radioterapia pueden ser 3: teleterapia, braquiterapia y radionucleóticos. La teleterapia es la forma de dar radioterapia, pero a distancia, es decir, que la fuente radioactiva se encuentra fuera del organismo, fuera del cuerpo del paciente. Eso es a una distancia fuera del cuerpo. Eso se llama también radioterapia externa. La otra forma de dar es la braquiterapia, que es la radioterapia que se da con la fuente dentro del paciente, que puede estar colocado dentro del mismo tumor, se llama braquiterapia intersticial, o en la cavidad donde se encuentra el tumor.
braquiterapia intracavitaria. Los radionucleótidos también son otra forma de dar tratamiento con radiaciones, que pueden ser a través de vía oral o en la radioterapia externa, utilizar rayos X y electrones para llegar al sitio donde se encuentra la tumoración, ¿no?, mediante unas máquinas de kilovoltaje. Estas tenían una penetrabilidad limitada, es decir, que solamente alcanzaban para tratar cánceres superficiales de la piel o rayos X ortogonales, un potencial de kilovoltaje mucho mayor que permiten tratar cánceres de piel más gruesos. Este tipo de radioterapia ya está en desuso. Ya no, algunos centros aún pueden estar usando, ¿no?, la cobaltoterapia, que permite solamente el tratamiento de una lesión a 60 centímetros de distancia desde la fuente radiactiva hacia el tumor. Esto hace que podamos solamente radiar determinadas áreas y no nos permite llegar a áreas más extensas, puesto de que solamente va a tener un campo de radiación limitado. Entonces no podríamos llegar a áreas más extensas y además no podemos controlar su profundidad. Por lo tanto, esta radioterapia ya se encuentra actualmente en desuso. La radioterapia actual se basa en los rayos X de megavoltaje, es decir, fotones y electrones. Estos se van a producir mediante una aceleración artificial de los electrones. Esto es lo que se llama radioterapia mediante acelerador. Entonces, el acelerador lineal va a contar con electrones y además con instalaciones que producen fotones. Estos pueden controlarse de una manera más exacta. Desde el sitio donde se disparan los electrones, van a llegar a unos blancos, que son los colimadores, que permiten modular la radiación a través de filtros y otros colimadores que se llaman de multihojas, darle forma a estos radios de electrones y fotones de tal manera que solamente se localicen en la zona donde se encuentra la tumoración, es decir, se da forma a donde está el tumor. Y estos colimadores van a impedir el pase de otro tipo de las radiaciones a los otros órganos adyacentes. Se van filtrando la radiación y esto es lo que nos permite el acelerador lineal. Debido a esto es que con este tipo de tratamiento se puede dar radiación a órganos profundos con un mínimo efecto a nivel de su ingreso en la piel. ¿Sí? Como dice, es un efecto ahorrador de piel. Nos va a permitir la preservación de la piel, ya que la dosis máxima se va a depositar a una mayor profundidad. La fuente para la radioterapia de baja tasa de dosis, low dose rate, es aquella que se libera lentamente y a baja dosis, que por lo tanto necesita hospitalización, es el radium intracavitario, generalmente. Fuente, un tipo de tratamiento que actualmente está quedando en desuso. Esta máquina de Howard Rays está controlada mediante computadora y nos permite, como les manifesté, el tratamiento en pocos minutos.
¿Qué tipo de tratamiento vamos a dar con la braquiterapia? Tratamiento curativo, ¿no? Es decir, solamente para tratar la tumoración con este tipo de tratamiento. Podemos, por ejemplo, dar en cáncer de próstata, cuello uterino, o adyuvante después de la cirugía, como en cáncer de mama, ¿no es cierto? Aunque también podemos dar tratamiento paliativo en caso de cáncer bronquial y otro tipo de tratamiento que tenemos con radionucleótidos mediante la administración de radiación gamma. Es útil también para tratar el cáncer. Cuando utilizamos yodo radiactivo, por ejemplo, yodo 161, vamos a usar en casos de cáncer de tiroides bien diferenciado. Cuando hablamos de cáncer de tiroides bien diferenciado, nos referimos a cáncer papilar o de tipo folicular. Y se va a dar después de una tiroidectomía total. Como sabemos, las células tiroideas van a captar yodo. Después de este tratamiento pueden quedar células residuales a nivel del lecho tumoral o células metastásicas, por ejemplo, en pulmón. Tratando con yodo reactivo 131 vamos a hacer que estas células residuales tumorales puedan ser destruidas. Entonces ese es un tratamiento de elección para el tipo de cáncer de tiroides bien diferenciado después de la tiroides. Tenemos también otro tipo de sustancias radiactivas que nos van a permitir tratamiento del control de síntomas, básicamente del dolor óseo. Tenemos el estroncio 89, el samario 153, que son sustancias radiactivas que se aplican para tratar el dolor óseo intratable médicamente, lo cual nos va a permitir un buen control de este dolor. Son dolores metastásicos, como en el caso de cáncer de próstata, por alrededor de 6 meses. De ahí su importancia en también. Una vez que decidimos el tratamiento que vamos a dar, nos referimos al tratamiento con radioterapia, tenemos que explicar al paciente qué tipo de tratamiento se le va a dar. Segundo lugar, ver y decirle cuál es la intención del tratamiento, cuáles son los beneficios versus los riesgos, tanto a corto como a largo plazo. Tal vez una explicación muy corta, concisa de cómo funciona la radiación, cuánto tiempo tiene que recibir y explicarles sobre los efectos secundarios. Los efectos secundarios de la radioterapia van a depender de la dosis total, que será de la dosis por fracción y además de la zona donde se da la radiación. Estos efectos secundarios pueden ser agudos, son aquellos que van a ocurrir dentro de los 3 primeros meses de la radioterapia. Por ejemplo, necrosis de algunos órganos vecinos, etc. O crónicos que ocurren después de los 3 meses. Por ejemplo, retitis actínica que se presenta al año aproximadamente de haber recibido radioterapia por cáncer de cuello uterino. También podría producirse después de 10 años, por ejemplo, sarcomas post-radiación. Entonces, todos son estos efectos secundarios tenemos que hacer constar en el consentimiento informado para los pacientes. ¿Cómo actúa la radioterapia? Básicamente, el efecto de la radiación se basa en el daño que va a ocasionar en el ADN de la célula tumoral. Este daño es ocasionado directamente por los fotones que se producen durante la radiación o los radicales libres que se van a producir cuando los fotones, al actuar sobre las moléculas de agua, van a ionizar, liberando los radicales de oxidrilo y hidroxilo, que son los que finalmente van a causar el daño a la radiación.
Sabemos que hay tumores que son sensibles a la radioterapia y otros que son radioresistentes. Es importante para el especialista conocer cuáles son estos porque se determinará la dosis que se tiene que dar, si es con intención paliativa o curativa, dependiendo de su radiosensibilidad o resistencia. El ciclo celular, como saben, ¿no? Tiene una serie de fases. Y cuando el ciclo celular, las células se encuentran en la fase G2 o en la fase M, en este momento las células son radiosensibles y es donde se obtienen las mejores tasas de curación. Sin embargo, si se encuentra en la fase S, las células son radioresistentes. De ahí su importancia en conocer esto porque nos permite saber que aquellos tumores que se encuentran en una fase larga de ese generalmente son radioresistentes, a diferencia de aquellos células que tienen ciclos más rápidos y donde se alternan por las diferentes fases, ¿no? La G2 y la M, por ejemplo, son radiosensibles. Entonces, una misma célula puede estar en la fase G2 y GM cuando se da la radioterapia, responderá bien, o de repente se encuentra en la fase S, en la cual la radioterapia no va a actuar bien. Es por eso que la radiación se tiene que dar fraccionado, para que con las repetidas administraciones de radiación pueda agarrarse las células tumorales en la fase G2 o M, que son las fases radiosensibles. Hemos dicho que el mecanismo de acción de la radioterapia entonces es daño al ADN de la radiación causa sobre los células tumorales. Este daño puede ser letal, es decir, puede ser irreversible, que lleva a la irreparable muerte celular. Puede ser subletal, las células en pocas horas pueden volver a repararse. Es por eso que cuando tenemos dosis subletales tenemos que dar repetitivamente para que las dosis totales lleguen a ser letales y ya no se pueda reproducir nuevamente las células tumorales. O potencialmente letal en aquellos casos en los cuales las dosis se tienen que disminuir o llega en menor intensidad al sitio tumoral debido a la presencia de órganos lábiles y cercanos. Además, la radiación va a controlar pues, el ciclo celular mediante la influencia de genes como el retinoblastoma, el P53, que van a llevar a la expresión de factores de crecimiento, citoquinas, proteínas, enzimas y otros. Finalmente, estando en esta época de pandemia, nos queda más que aclarar algunos temas importantes entre la relación que hay el cáncer con el COVID-19. Se ha determinado a la fecha que los pacientes que han tenido COVID-19, si son tratados dentro de las 2 primeras semanas posteriores a su infección, van a presentar un mayor riesgo general que la población general de formas mortales y graves de esta enfermedad por COVID-19. Por lo tanto, se tiene que retrasar el tratamiento de cáncer en aquellas formas agudas de COVID-19. Esto está llevando a modificar las guías de tratamiento
establecidas para el cáncer. Vamos cambiando nuestro enfoque de acuerdo a los estadios clínicos, de acuerdo al estado del hospital donde se trata el cáncer. Un hospital, por ejemplo, se va a tratar diferentemente en un hospital donde no recibe pacientes COVID a un hospital donde recibe pacientes COVID. El tratamiento será diferente de acuerdo a los estadios. Entonces hay cambios que se están estableciendo, ¿no?, en los protocolos para el tratamiento de cáncer, tanto desde el punto de vista quirúrgico, quimioterápico o radioterápico, ¿no?, donde hasta cierto punto se recomienda que no deberían recibir pacientes con enfermedad activa, puesto de que al tener la comorbilidad que es el cáncer, pueden tener formas más graves de la enfermedad y además requieren estar aislados, que en todo caso tiene que ser así si es que se va a decidir su tratamiento. Sin embargo, a pesar de que hay cambios en el enfoque del cáncer en la era del COVID-19, tenemos que también tener presente que no podemos dejar de lado el tratamiento de los pacientes con cáncer, puesto que una vez superada la fase de la epidemia o a la fase de la infección con el COVID-19, el paciente tiene por delante un pronóstico que va a depender de cómo se ha actuado al inicio de su enfermedad. Como siempre he dicho, el cáncer es una enfermedad que tiene una única oportunidad y esa es la primera. Si la primera vez fue maltratado, lamentablemente pierde su oportunidad. De ahí que es importante que se tome las medidas necesarias para pacientes que tienen COVID-19 o evitar su infección, pero sin descuidar el tratamiento de fondo que es su enfermedad. Porque finalmente, si se supera el problema agudo de la infección, va a tener que llevar hacia adelante este tratamiento. Entonces, hasta aquí esta presentación donde, en resumen, podemos concluir que el tratamiento del cáncer es multidisciplinario, es decir, tenemos varias especialidades que van a acudir al tratamiento, la parte quirúrgica, cirugía oncológica, la parte médica, medicina oncológica, que nos van a dar un tratamiento al igual que la radiooncología. Tanto la parte quirúrgica, desde la cirugía oncológica, como la radiooncología, nos van a dar tratamiento loco-regionales, mientras que la parte de medicina oncológica, a través de quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia, nos van a dar tratamientos sistémicos. En todos los casos, este tipo de tratamientos puede ser con intención curativa o intención paliativa. Y en cuanto a radioterapia, tenemos dos modalidades importantes: teleterapia, que es la radioterapia a distancia, y la braquiterapia, que es la radioterapia localizada. En la teleterapia, la fuente de radiación está fuera del organismo y se administra la radiación a una distancia convencional, y en la braquiterapia, la fuente de radiación está dentro del organismo. Si está en el tumor, se llama radioterapia intersticial, y si está en la cavidad donde se encuentra el tumor, radioterapia intracavitaria. Dentro de la braquiterapia tenemos la braquiterapia de baja tasa de dosis, low dose rate, basado en la administración de radium intracavitario. Ya está en desuso este tipo de radiación porque es una radiación que se va emitiendo a baja dosis, requiere más tiempo para ser efectivo, entonces la fuente de radiación está dentro del paciente entre 48 y 72 horas. Se requiere hospitalización, hay que tener cuidados con los pacientes que se encuentran alrededor del paciente que está con la braquiterapia. Ocupa
tiempo y recursos, mientras que la braquiterapia de alta tasa de dosis, Howard Rays, que va a utilizar cesio, iridium o cobalto, es una radiación que se da en minutos, su alta dosis de que se dispone, y nos permite que, mejorar los recursos de este tipo de radiación para tratar a más pacientes al mismo tiempo. Económicamente, la braquiterapia de baja tasa de dosis es muy barato en comparación con los otros. Sin embargo, los beneficios, de acuerdo al número de pacientes tratados, se ven favorecidos con la radioterapia de alta tasa de dosis, que son pocos los centros que aún disponen de este tipo de tratamiento. El fundamento de la radiación es, el tratamiento del cáncer es el daño que causa en el ADN de la célula tumoral, causado por los electrones y fotones. Muy bien, agradezco su atención.